Hola. Estamos al norte de lo que es Punta del Diablo. Está lindo Punta del Diablo. Ahí está el letrero nuevamente, prohibido estacionar, prohibido acampar. Así que tenemos que irnos. Lamentablemente a veces por culpa de algunos pagamos los platos nosotros que venimos atrásito. Ahí quedó la cangrejita estacionada. Es más barato que en Chile el peaje, así que... Vamos a pasar la noche aquí, esperemos que no nos echen. La ciudad más cara de Latinoamérica. Nosotros seguimos a Google Maps y terminamos perdidos. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. Acompáñanos en el viaje. Nos motivamos y vamos a ir a conocer el Parque Nacional Santa Teresa, que está aquí al lado. Se supone que hay animalitos ahí, cosas, así que vamos a ir a ver qué tal. La entrada es gratuita, dicen. Si uno se quiere quedar a dormir adentro hay que pagar, así que vamos a averiguar, vamos a ver si hay más gente y que mañana parece que el clima no va a mejorar mucho. Entonces tenemos decisiones que tomar, si nos quedamos aquí o seguimos avanzando. Aquí hay un pequeño mapa del parque, no sé si se alcanza a ver, pero nosotros estamos aquí. Se puede ingresar, ahí hay un sector de mirador de ballenas, ahí hay una playa que se llama El Barco, otra playa que se llama Chiras y ahí arriba otra playa que se llama La Moza. Y hay distintos sectores de camping, ahí está un supermercado ahí adentro. Acá hay otra playa que se llama Playa Grande, así que bueno, vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos. No sabemos aún si nos vamos a quedar a acampar o no, porque va a depender de cómo esté el lugar. Podemos entrar y me dice que mañana, si nos quedamos, mañana pagamos. Pero hay que decirle al señor militar ahí que mañana que vamos a entrar de visita. Hay que explicarle nada. Ya. De visita. Ya. Ahí está el mapa. Un parque nacional lleno de vacas, mira qué raro. Tiene cortadito el pasto. Mira, chiquitito. Eso tiene cordón justo todavía, no lo estoy contando. ¿Tú? ¿De dónde saliste? ¿Ah? Hijo del lechero. ¿Y tú? Camping. Ah, me perdí. Está lindo el Parque Santa Teresa. Hay unas playitas, estamos mirando, sé que está ahí. Ahora no, si te la mostramos no se va a ver bonita porque está feo, está lloviendo, hay viento. Pero así, con el día así se ve el agua transparente y blanquita y está bajita. ¿Y aquí pasan las ballenas también? Por aquí pasan las ballenas. Sí, para venir para acá, pasar aquí 3, 4 días o ponle 2 días, ahí sentado en la playa todo el día, toda la tarde, está bueno. Está bueno, sí. Está bueno. Y 200 pesos son 5 sí, lucas preguntamos por el persona. camping y dijeron que cobraban 200 pesos el camping. 5 lucas por persona. Tiene un supermercado, tiene un restaurante, allá afuera hay un kiosquito que venden completito, hamburguesas y cosas así. Hay muchas cosas que están cerradas por la temporada, pero ya en temporada de verano está todo abierto. ¿Qué querés? ¿No hay comida aquí? No hay tengo ni una yo. cosa? No tengo comida para darte, fíjate. Con cariño te puedo hacer como puedas. ¿Qué tiene esas barbitas abajo? Eso de allá andan peleando, ¿verdad? Sí. Anda a jugar allá. Vaya. Yo quiero salir en todos los videos. ¿Y si tiene barba? Mira. Ese tiene que ser hembra seguro, por cierto, pero ese tiene cacho y el otro no. Aquí están estos que no sabemos cómo se llaman todavía. El Tuta dice capibara. Es gigante. Mira qué grande. Hola. Toda la costa está acá y el norte, mira sea acá. Salto, o sea, el norte queda tan con receta, pero sí. Bueno gente, estamos en... Estamos al norte de lo que es Punta del Diablo. Está lindo Punta del Diablo. Al que le gusta Horcón, Punta de Lobo, cosas así, Punta del Diablo, está lindo. Hay que traer su luquita, sí, no es barato. Ahí está la cangrejita, ahí está mi mujer trabajando en las redes porque tenemos
solucionamos el asunto del internet. Está fácil tener internet acá. Por 5 lucas nos dieron 90 gigas. Un plan así con el pasaporte. Compráis un chip, pasaporte, lo ingresáis, llamáis para que te digan que está mal todo, lo hacéis de nuevo y funciona. 90 gigas, 5 lucas. Así que estamos a piacere con internet. Ya está todo más o menos ordenadito en su lugar para viajar. Hay que asegurarse de que estén todos los cajones cerrados. Ya nos ha pasado que Sin damos una papel curva y sale todo cagando de un cajón para afuera. Sí, nos ha pasado. Así perdimos un jarro, perdimos un Hemos plato. quebrado unos vasos porque tenemos que poner el seguro que es el que va aquí. Con ese segurito nos aseguramos que el cajón no se abra. Está un poco nublado, a ratitos sale el sol, hay viento, hace un poquito de frío, nos pusimos ropa de nuevo, veníamos de puro chorichalas, ahora ya no, andamos de pantalón largo y zapatillas porque se puso fresco, ¿cierto? Sí, tuve que ponerme zapatillas, pantalones, calzoncillos, pantalones, imagínate. Gorro, Y polerón y todo, calcetines, si está hace frío. como 2 meses que no me ponía calcetines. Aparte que allá está viento. Sí, está heladito el viento. Pero está lindo. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Bueno, como el clima no nos ha acompañado, tenemos plazo de regreso a Pucón, así que vamos manejando de regreso al sur. Paramos aquí en la entrada al parque a pagar porque no habíamos pagado anoche, nos dijeron que entráramos a ver y si nos gustaba nos quedábamos al día siguiente, les pagáramos antes de salir. Y al momento de ir a pagar nos dijeron que no ¿Ya se pagáramos. vaya y va a pagar? No, dijo, váyase, no. Imagínate. Así que gracias Uruguay. Nos Ah, vamos. de ya. Nada, mi amor. Nos vamos, seguimos rumbo al sur, contentos. Hay unas playitas por aquí que nos recomendaron, así que vamos a pasar a ver si encontramos algún lugarcito donde quedarnos o qué tan buenas están las playitas. Para no pasar tan rápido, no podemos ser tan ingratos venir a Uruguay y no conocer. Tenemos que pasar a ver qué hay, qué se come, qué dice la gente. Esa es la idea del viaje también. O sea, dan ganas de arrancar por los precios y llegar a Argentina, que es barato y todo, pero no podemos ser tan ingratos. Ya estamos aquí, nos han recibido bien, vamos a ir a mirar, vamos a ver qué es lo que hay a conocer. La pedrera, pero no podemos estacionar. Lamentablemente a veces por culpa de algunos pagamos todo, pues no respetan los espacios, botan la basura, el agua. Claro, pues la gente de aquí, el que compra, quiere vista al mar, no quiere ver ahí que llegue alguien con una casa, con un búho, con una micro y se estaciona al frente y le saquen un toldo y los perros y los cabros chicos o las mesas y se pongan a vender artesanía y les molesta pues, ese estilo de vida. Son como un poquito más exclusivos, pero igual se nota que hay inversión aquí por las casas, en el camino no hay mucha inversión, está un poco lleno de hoyos. En las casas se nota de que hay inversión, hay plusvalía y no quieren gente al frente viviendo gratis. Así que bueno, nos vamos, no, pues, sí. Hay un caminito para allá, yo creo que podemos ir para allá, mi calece, mira. Vamos a ir. Ahí está el letrero nuevamente, prohibido estacionar, prohibido acampar, así que tenemos que irnos. Es como un barrio más exclusivo. ¿Se ve ahí esa de ahí?
Claro, son lindas las casas. Claro, Es más bonito, hay más inversión, parece. Claro, tú hacías una casa así invertida, eso te da derecho a ir a la MUNI y decirle, oye, estos buenos se están estacionando aquí, están botando basura, o están haciendo... O Porque simplemente no, le molestan, ¿no? Es que hay casos, vamos a ver ahora. Que hay casos y casos. Hay casos donde los viajeros no son muy cuidadosos o muy respetuosos de la comunidad donde están llegando, entonces sacan el toldo, la silla, las mesas, se apoderan de toda la vereda y obviamente la gente que vive ahí quiere disfrutar la playa, no el desorden. Y hemos visto situaciones o nos han contado de ciertas situaciones sobre ciertos viajeros que además botan el agua, aunque sea agua gris, igual se ve feo, huele mal. Entonces, lamentablemente a veces por culpa de algunos pagamos los platos nosotros que venimos atrásito. Ya, vamos amigos. Llegamos a La Paloma, hay un viento del terror, no hay camping así como nos gusta a nosotros, cerca de la playa ni nada, el único camping está allá afuera, a la salida del pueblo, así que nada, vamos a tomar un par de fotos y vamos a seguir buscando más al sur. Ahí quedó la cangrejita estacionada frente a la playa. Y el mar está así, vuelto loco. Hay mucho viento. Vamos a tener que seguir rumbo al sur. Sí, llegamos a La Paloma, ahí está el icono, que es el faro que está ahí. Sacamos la foto de rigor, nos bajamos a la camioneta y hace un frío, está helado. Frío así como Pucón, yo estoy pero... entumida, el Tuto dice que no hace tanto Pero frío. es que el viento era helado, pues si no hubiese el viento que hay... Tuve que sacar mi chaquetita esta que estaba guardada hace 2 meses. Lo tuve que sacar porque estoy entumida. Si no hubiese el viento que hay, no estaría tan helado. Yo creo que incluso daría un poco de calor. No, estaría lindo quedarse aquí con el faro, la playa y todo, pero hay mucho viento y está igual nos podemos helado. quedar. O sea, aquí no hay letrero, no hay nadie reclamado. La gente se queda. Hay Overlander, la gente está marcado. Hay Overlander aquí. Tuvimos que parar recién en el peaje porque es solo telepeaje. No existe la posibilidad de pagar manualmente, así que tuvimos que comprar nuestro chip. El peaje es el mismo, alrededor de 120 pesos más o menos, ¿cierto? Sí. Como 120 pesos, 2.800 pesos chilenos el cruce, y tuvimos que pegar el adhesivo aquí en la ventana. Ese adhesivo que hay lo tuvimos que pegar en la ventana porque de aquí hasta Punta del Este, o no, hasta Montevideo parece, hay 3 peajes, entonces prepagamos acá los 3 peajes y no deberíamos tener problemas para cruzar. Ahora, en caso de que se les acabe el saldo antes, en cada peaje hay una oficina donde se puede volver a cargar el chip. Solamente se puede pagar con tarjeta de débito o de crédito. Nosotros nos funcionó una de débito del Banco Santander. En efectivo no te reciben, así que para que vengan preparados. Es más barato que en Chile el peaje, así que no quedamos Lo mismo, reclamando. pues 2.800. En Chile no, pues en Chile bastante, sí. Más bueno, es lo mismo que en Chile en realidad. Así que ir a la carretera una alfombra, así que ¿qué vamos a hacer? Tengo que entrar aquí. Sí. Así que no es un trámite complicado, seguramente los que vengan subiendo van a tener que hacer este trámite en el primer peaje allá en Montevideo, si que no soy por la costa. Alguien nos dijo por ahí que por el centro no hay que pagar peaje, pero yo creo que toda la gracia está, o casi toda la gracia está por la costa, así que una tarjetita de crédito o débito, listo, fácil. Ahí al fondo ya se ve Punta del Este. Punta del Este, y es uno de los lugares más caros de Sudamérica, así que ahí vamos a hacerle Vamos a decir hola y vamos a seguir. la pura pasano.
Hemos llegado a Punta del Este. Aquí está la Cangrejita y la camioneta de los chiquillos. Nos pusimos de acuerdo para pasar la noche en este lugar. Les voy a mostrar dónde estamos ubicados. Mañana seguimos en dirección a Montevideo. No hay muchos lugares donde acampar libre, tampoco hay muchos camping. En realidad no hemos encontrado ningún camping. Así que bueno, vamos a pasar la noche aquí. Esperemos que no nos echen. Así estamos preparando el desayuno con nuestra cocinilla Spider, porque seguimos sin poder cargar gas. Lo bueno es que esta es buenísima. Y ya está hirviendo la agüita. El tuta está estresado. Tenemos que sacar los sacos o no. Esto no lo habíamos contado, no sé si se han dado cuenta. Tenemos que sacar los sacos porque ya sí que se nos ofrezca la cosa. Se ofrezca el asunto. Pero los saquitos son cómodos. Aquí estamos en el desayunito salvaje. Tenemos que usar seguimos usando la Spider porque no tenemos gas. De todas maneras tenemos varios de esos gas, así que la tetera en la cocina se demoraba como 10 minutos en hervir y ahí se demora. La cocina de camping vuela así rápido. Pero ni un minuto se muere en hervir el agua del tecito. Estamos en Punta del Este. A la entrada de Punta del Este. Estamos en Punta del Este, durmiendo en un estacionamiento público a la orilla del río, de la Barra se llama este sector. Obviamente no pagamos nada, hay baño y hay estacionamiento, para nosotros estamos bien. Vamos a tomar desayuno y vamos a ir a recorrer la ciudad, pero la vamos a recorrer, vamos a tomar fotos, les vamos a grabar unas cositas para que ustedes vean, los que no conocen, conozcan más o menos qué se trata, y vamos a seguir de largo porque Punta del Este es la ciudad más cara de Uruguay y Uruguay es tal vez el país más caro de Sudamérica. Yo creo que Punta del Este es la ciudad más cara de Latinoamérica. El desayuno del día de hoy, unos huevitos fritos con un cafecito brasileño y con un pancito amasado que compró el tuto por ahí, bueno, a la orilla del camino. El pan está muy bueno. La vi a la señora de allá, como de 200 metros que venía manejando, la vi, bajé la velocidad para el frente y me bajé. Tenía un pan así, lo adopté, no se lo compré, se lo adopté. Pero ese pan amasado, bueno, así como el que hacía mi mami Regina. Igual el que hacía mi mami Regina, está pero maravilloso y esponjosito. Ahora está el de mi rico. mami Regina mejor que este, yo no sé, ella dijo que era mejor. Y esponjosito, sí, está muy bueno. Esta paila era de la Hildita. De mi Hildita. Y es la misma que utilizaba yo. Es la misma que utilizaba yo para comer huevo frito cuando era un bebecito, que apenas caminaba. Así que imagínense los años que tiene. Hoy vamos a conocer de pasadita rapidito la ciudad de Punta del Este. Esperamos llegar a Montevideo, después a la ciudad de Sacramento y desde ahí cruzar a Buenos Aires. Buenos Aires, querido. Volver a nuestra querida Argentina. Un almuercito, un bife así por una milanesa. Por 2.500 pesitos. Una milanesita. Así que bueno, nuestro paso por Uruguay va a ser flash, única y exclusivamente por los precios. Hemos estado revisando, hemos comprado unas cositas por aquí y por allá. Y buena cerveza, 2 lucas, una lata de cerveza, ¿no? Está muy difícil estar en Uruguay, para nosotros es muy caro, no así que chela, nuestro paso va a ser veloz. Ahí quedó estacionadita la Cangreja. Aquí está la playa. Ahí está la mano, obviamente llena de gente tomándose fotos. Aquí está la plaquita que dice que la mano fue hecha por un artista chileno llamado Mario Irarrázaval en el 82. Está ubicada en Playa Brava, que es una de las playas más conocidas de Punta del Este. Aquí está la mitad de la obra, porque la otra mitad de la obra, que es la otra mano, que la recibe así, está en Antofagasta, o antes de Antofagasta. La mano del desierto. Claro, está antes de Antofagasta. Para los que vienen del sur, antes de Antofagasta. A la que nosotros no pasamos porque nos equivocamos y pasamos por otro camino. Nosotros subimos por la cuesta Paposa y después nos tiramos, seguimos hacia el norte y cuando nos dimos cuenta ya la mano ya estaba atrás. Era un camino que estaba paralelo, nosotros claro, seguimos a Google Maps y terminamos perdidos, así que bueno, por la costa, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de volver en otro momento a grabar y a fotografiar esa mano.
foto. Está lista ahí. Y esa está grabando. Es solo sostenerla ahí. Eso. Ajá, solo eso. Nada, no hay que apretar nada. Gracias. Obrigado. Entonces, estamos conversando con mi mujer porque estábamos leyendo en internet y yo siempre tuve la idea que el concepto artístico de la mano, de los dedos de acá de Punta del Este, estaba relacionado a la mano que hay a la entrada de Antofagasta. Por eso no lo hicieron ni en una ciudad ni en un lugar turístico, lo hicieron en la carretera porque en el paralelo daba justo a la altura como para que el concepto fuera que estas manos abrazan el continente, o sea, una en el Atlántico, una en el Pacífico, y esa como que abrazan el continente completo. Nosotros estábamos leyendo, mi mujer estaba leyendo y no sale eso, pero eso es lo que yo sabía o lo que yo entendía. No sé si será cierto, ahora lo vamos a seguir buscando. Sí, porque después van a estar escribiendo ahí en YouTube. Eso no es así, de dónde bueno, el artista es el mismo. El artista es el mismo. Y se hizo la de Antofagasta, se hizo 10 años después. La otra tiene 11 metros de alto, si esta igual es más pequeñita. Claro. Pero el artista es el mismo, Mario Irarrázaval. Y por eso yo entiendo que él no la hizo en el centro de Antofagasta. Pero es que hay otras réplicas, pues. Estas no son las únicas manos, por eso, bueno, vamos a buscar información. Vamos a buscar información. Ya. O si ustedes saben, Escríbanlo. Vamos a darle una vueltita a la península de Punta del Este para mostrarles la calle, la costanera y una iglesia que vamos a ir a ver antes de seguir avanzando. ¿Tú habías estado ya aquí en Punta del Este? sí, no me acuerdo cómo llegué a la ciudad. Yo sé que llegué en barco, por mar llegué a Punta del Este, pero no me acuerdo cómo entré a la ciudad, si hicimos tender. ¿Hace cuántos años atrás sería eso? 2002, 2000, sí, 2002 vine yo. Hace como 20 años. Como 20 años vine. Yo fui al casino, que si no me equivoco el casino está para allá. Y le gané $400 en 3, se la hice corta en 3, saqué $400. Y de hecho ¿Por tengo allá? Ah, me asustaste. De hecho tengo una foto con los $400 que le hago así. Nunca más los vieron. Ahí está la playa, una hermosa casita al lado de acá. Y ahí quedó la Cangreja. Esa parroquia se llama Nuestra Señora de la Candelaria y aquí al lado tenemos el faro de Punta del Este, que es ese que está ahí. Está bonito Punta del Este. Hay poca gente, ¿cierto? Sí, esto es de verano. Sí, como seguramente en temporada baja hay poca gente, pero la ciudad está bonita, limpiecita, ordenadita, cuico, muy fresa. Esto la gente viene en verano, acá no, esto es segundo hogar, ¿no? Claro, porque el viento igual está fuerte y está helado, entonces probablemente en verano tiene que estar, pero repleto. Paramos aquí un minutito para mostrarles Playa Mansa. Aquí es como que dicen que la gente se viene a bañar con los niños porque el agua es más tranquila y además la playa es gigante. Todo eso que está ahí es la península de Punta del Este que se mete hacia adentro. También hacen paseos en barca a las islas que están ahí al frente, a la isla que está ahí al frente. No anda nadie en la playa. ¿Está buena esta playita o no? Sí, para ir a bañarse, estacionáis aquí, pum, sillita, quitasol. Está rica esta playita. Está bueno. Ya le dimos la vueltecita a Punta del Este. Está lindo Punta del Este, yo la verdad que me acordaba lo que les conté antes, lo del casino nomás, no me acordaba de nada más, así que está lindo, es de verano, sí, no va a venir en invierno. Como que no había mucha gente. No, es todo segunda vivienda, es todo veraniego. Pasamos ahí a Punta Ballena a mirar un poquito el mirador y ahora vamos en dirección a Piriápolis. que dicen por ahí que es un pueblito muy lindo, como que vale la pena conocer. Así que bueno, seguimos manejando el sur.